Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, esta tarde voy a haceros una lectura referente a lo que son las sectas coercitivas. Es la manipulación y cómo seducen y cómo captan a las personas y los hacen adeptos totalmente a, a sus ideas, a sus ideologías, a sus presuntas religiones. Entonces, la lectura de esta tarde va a basar de todo eso en general. Y comienza así. El estudio de las sectas coercitivas, después de décadas de análisis, aún sigue siendo una polémica. El centro de interés nos enfrenta con un campo de difícil delimitación y objetivización, y es el de la manipulación y el abuso psicológico. Dentro de este campo, las sectas coercitivas son los grupos donde la manipulación y el abuso psicológico se aplica de forma más intensa y extensa, lo que constituye su principal característica definitoria. De ahí que algunos prefieran hablar genéricamente de grupos de abusos psicológicos en sustitución al término de sectas religiosas. Una aproximación a las sectas coercitivas la veremos a continuación, cómo desde nuestra perspectiva se definen estos grupos, qué espacios ocupan y qué aspectos principales los caracterizan. Hablamos de sectas que tienen un carácter coercitivo y que por eso generan preocupación ante la importante problemática social, familiar y personal que pueden llegar a generar. Las sectas coercitivas, como su nombre indica, vienen definidas por sus medios y formas de actuar, no son por sus fines o por sus doctrinas. Estos fines o doctrinas pueden ser de carácter religioso, pero también de tipo cultural, de tipo terapéutico, político, esotérico, de desarrollo del potencial humano, etcétera, etcétera, por lo que resultan en general socialmente aceptables e incluso loables. Frente a estos magníficos fines declarados que ambicionan, los objetivos inmediatos y tangibles por los que luchan las sectas coercitivas se pueden resumir en uno: el logro de poder. Por el logro de poder pueden presentarse de diferentes o diversas formas, fundamentalmente en tres: como dominio sobre la vida de los adeptos, como acumulación de recursos económicos y todo lo que ello se deriva, y como expansión del número de seguidores y extensión del dominio y control a otros espacios e instituciones sociales. En nuestro análisis definimos una secta coercitiva como un grupo voluntario que emplea técnicas de persuasión coercitiva para captar a las personas y someterlas a la dependencia del grupo. Esta dependencia de la secta coercitiva, su líder y su doctrina implica que queda reducida en diversos grados la autonomía personal y la capacidad de autogobierno de los adeptos. El principal factor que hay que destacar en este tipo de sectas es pues la utilización de técnicas de persuasión coercitiva que luego analizaremos y que incluyen manipulación y control para atacar la identidad del sujeto, crearle un vacío e inducirle en él a tener luego una transformación hasta conseguir su conversión a una nueva identidad.
En esa dirección podemos encontrar elementos notablemente negativos de estas sectas y radican especialmente en los métodos de reclutamiento, de adoctrinamiento y de explotación de sus miembros. Estos métodos de influencia manipuladora y explotadora, que subordinan la salud y el bienestar de los miembros en beneficio del líder o cúpula dirigente, los que realmente definen y distinguen a estos grupos. Como bien recoge el Tribunal Supremo en España en una sentencia de 23 de marzo de 1993, en un Aranzadi de 1993 en el 2500, dice que una cosa es pensar o creer en unos dogmas o enseñanzas y otra muy distinta es actuar o trasladar extramuros de la conciencia individual unas concretas ideas, empleando para ello medios coactivos. El primer aspecto, el puramente ideológico, dado su carácter exclusivamente intimista, no puede tener ningún reproche legal, ni específico, ni genérico, pues a la libertad de pensamiento no se le puede coartar de modo alguno, ni es posible ponerle barreras de ninguna clase. Bajo este criterio, aquí no se trata de entrar a juzgar a ningún grupo en función de una creencia en sí misma, ni del número más o menos minoritario de sus seguidores, ni de la estética, ni de las costumbres o estilos de vida que mantengan sus miembros, por extraños o fuera de lo convencional que puedan parecer. Es desde el máximo respeto a los derechos humanos y constitucionales cuando podemos afirmar que las prácticas de algunos de estos grupos a los que nos estamos refiriendo como sectas coercitivas nos lo conculcan. Trataremos la libertad versus coacción o filiación versus captación. La primera clave para el análisis de la relación entre una persona y un grupo proviene de la forma en que se constituye ese vínculo entre ambos en sus inicios. El planteamiento pudiera resultar diferente si es la persona la que busca activamente su integración en el grupo o cuando es el grupo quien, a través de su proselitismo y sus estrategias de reclutamiento, trata activamente de integrar a la persona en su seno. En el primer caso, la iniciativa parte de la persona que libre y voluntariamente se aproxima al grupo con interés de pertenecer a él. Nos hallamos aquí ante el típico proceso de afiliación. En el segundo caso, la iniciativa y el interés surge del propio grupo, el cual pone en marcha una serie de mecanismos para lograr incorporar al sujeto a su núcleo. Si esos mecanismos poseen las características de las técnicas de persuasión coercitiva que luego veremos, están poniendo en marcha un proceso de captación con intención de imponerse al sujeto, conducir y determinar su voluntad e iniciativa. Así, la capacidad de decidir libre y autónomamente quedaría inhibida o relegada a una mera aceptación pasiva o consentimiento forzado. Estos dos modelos extremos de acceso de una persona a un grupo se corresponden con los polos del continuo existente entre libertad y coacción y delimitan algo tan importante como la existencia o no de libre voluntad en el proceso de ingresar en un grupo o el grado que alcanza ésta. En un polo estamos ante el sujeto activo, buscador, con motivaciones y predisposiciones claras para encontrar un camino a seguir, un grupo al que afiliarse, una doctrina a la que adherirse. Se trataría en principio de una persona que libre y autónomamente, como hemos nombrado anteriormente, va buscando
diseñando y protagonizando su futuro, pero a su elección. Sin embargo, el polo opuesto es el del sujeto pasivo, que con diversas estrategias es guiado y conducido, y sobre el cual se va planificando y programando un camino para que no precisa más que dejarse llevar y seguir las indicaciones. En este caso, se presupone y acepta que el grupo sabe lo que es bueno para el sujeto, le ofrece la decisión ya tomada y le señala cada paso que ha y que tiene que dar ese sujeto. En síntesis, mientras el sujeto activo accede al grupo a través de su afiliación, el pasivo accede a causa de su captación. En el caso de las sectas coercitivas, a ellas es atribuible el mayor protagonismo y responsabilidad en la captación de miembros y en su futura conversión en adeptos. El tema de la afiliación-captación ha sido uno de los motores de la polarización intelectual y política entre los estudiosos de las sectas coercitivas. La adopción de uno u otro extremo ha llevado con frecuencia a simplificaciones importantes del proceso de adhesión a una secta coercitiva. Por un lado, la involucración sectaria ha sido contemplada aludiendo a sectas todopoderosas, de modo que cualquier persona podría ser succionada o lavado su cerebro si estuviera en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Otros, desde un modelo deliberativo, asumen que las personas se unen y abandonan grupos sectarios a través de sus evaluaciones cognitivas del grupo, independientemente de si son imperfectas. Los primeros tendieron a ignorar el hecho de que no todo grupo que pudiera ser calificado de coercitivo necesariamente atrae a sus miembros bajo engaño y manipulación, pese a que emplee técnicas de lavado de cerebro para su retención. Esto es especialmente importante en casos de aquellas personas que nacen ya en el seno del grupo, dada la involucración generalmente ya de sus progenitores. Los que defendieron a ultranza el carácter volitivo de la involucración, pareciendo obviar el empleo por algunos grupos de prácticas como el bombardeo de amor o la deprivación del sueño para la obtención de nuevos miembros y el proceso de resocializador que tiene lugar en estos grupos, tendieron a describir a los miembros como personas que por sus rasgos particulares y necesidades psicológicas buscaron o encajaron en esos grupos. En su afán por defender a estos grupos, mostraron una alta dosis de tolerancia hacia cierto tipo de comportamientos abusivos que tenían lugar en ellos, bajo la justificación de que cuando estos comportamientos tienen lugar con adultos que consienten, no deben ser calificados o sancionados, presuponiendo que en tanto que adultos sus miembros son capaces de tomar sus propias decisiones acerca de lo que es o no apropiado tolerar por sí mismos. Por otro lado, no siempre es fácil en el terreno sitiar la iniciativa en el grupo o en el sujeto. A veces ello se limita a observar la mera toma de contacto, distinguiendo los casos en los que fue un reclutador sectario el que abordó al sujeto de los que fue el propio individuo el que acudió al grupo sectario. En general, la postura predominante ha sido la de explicar la involucración sectaria a través de la interacción de los factores del medio, la persona y las prácticas del grupo. Hubieron unos autores que rechazaron la idea de que el sujeto
de un intento de captación sectaria fuera un objeto pasivo desbordado por tácticas de control mental imponentemente coercitivas, pero sin ignorar los procesos persuasivos en las tácticas actuales empleadas por algunos grupos, que describen como diversas, sutiles y convincentes. De este modo, nos advierten de la estrechez de foco y negligencia, y no en considerar la interacción que tiene lugar entre el reclutador de una secta y el recluta, que nos podría llevar a representar al último como un joven perturbado, aislado socialmente, proveniente de un hogar roto, buscando sentido a la vida, un sentido de comunidad y un despertar trascendental. Desde un punto de vista o un modelo integrativo, se propone que el nivel de liberación en la involucración sectaria está en función de las necesidades psicológicas del individuo y el grado de manipulación del entorno. Cuando esas necesidades y la manipulación son bajos, el grado de deliberación es alto. Veremos a continuación aquellos elementos que ponen en marcha algunas sectas coercitivas para generar un ambiente manipulativo, así como ciertos factores personales en el individuo que fomentan que su grado de deliberación sea bajo. El lado atractivo de una secta en general suele desarrollar campañas de proselitismo por las que tratan de transmitir los aspectos más apetecibles para construir una maravillosa fachada, mientras mantienen oculta su trastienda. En este sentido, hay autores que entienden que se desarrolla un doble orden, opera una doble normativa que separa los aspectos más superficiales de los más profundos, que son los que de hecho rigen eficientemente la organización. Los principales atractivos de esa fachada que tratan de mostrar a la persona contactada son: A. Un grupo cohesionado bajo un proyecto común. La posibilidad de integrarse en un grupo compacto satisface el deseo de pertenencia del sujeto y le permite asumir unas señas de identidad nuevas. Las sectas tienden a mostrarse también como grupos de iguales, colectivos pacíficos sin competitividad ni luchas internas. La pertenencia a un grupo facilita también al sujeto un marco de convivencia y el encuentro con una familia alternativa. Resulta gratificante el poder sentirse copartícipe de una creencia o marco ideológico común y coprotagonista de un proyecto de vida que despeja incógnitas e incertidumbres. En el grupo, el sujeto podrá sentirse útil y canalizar sus propias energías, así como depositar en él sus problemas y sus conflictos. Por su parte, el líder suele despertar admiración, dado que se le atribuye un gran carisma y a veces dones divinos y poderes sobrenaturales. B. La comunicación, el altruismo y la intensificación de la vida emocional. Las sectas se ofrecen como un espacio para la vivencia amplia e intensa de emociones y sentimientos. La afectividad, las relaciones interpersonales, la sexualidad, la ayuda a los demás y otros deseos pueden albergar la expectativa de ser satisfechos en el seno del grupo.
Confraternizar y mantener un buen grado de comunicación con los demás está cobrando cada vez más valor seductor en nuestro avanzado mundo occidental, porque significa conservar el calor humano en las relaciones en un momento en que la evolución social promueve el individualismo. También el nuevo estilo que ofrecen algunas sectas a través de una apuesta contestataria o de una forma diferente de compromiso puede resultar seductor. De hecho, proponen un cambio en el rumbo vital que permita al individuo huir de la hipocresía, de la monotonía e insatisfacción cotidiana y diversas funciones, y plantearle cara a un nuevo futuro, experimentando nuevas fórmulas. Esas nuevas fórmulas o esas nuevas alternativas con la esperanza de que representen una solución para él. C. El logro de la realización espiritual y de la felicidad. Pretenden conseguir la plenitud personal y dar pleno sentido a la vida, además de aludir con frecuencia a los acontecimientos sorprendentes e incluso milagrosos que en ellas ocurren. Muchas sectas incluyen en su doctrina la promesa de salvación de sus miembros y su disposición generosa a salvar al resto del planeta. Aunque estos objetivos son globales e inconcretos, contienen sin embargo una gran fuerza movilizadora capaz de seducir a muchos de los contactados. El afán de mantener enigmas y un cierto halo misterioso, así como el carácter oculto de ciertos saberes y la consiguiente necesidad de pasar por aprendizajes iniciáticos, escalonado para recibir la revelación de conocimientos reservados, añade ciertos grupos más capacidad seductora y embaucadora, sobre todo ante la población juvenil, que sigue sintiéndose enormemente atraída por el mundo de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo exótico, lo esotérico y lo paranormal. En un estudio realizado sobre ex adeptos a sectas coercitivas, encontraron que los puntos más interesantes para los sujetos sobre la vida del grupo en el momento de su contacto inicial fueron la felicidad que mostraban sus miembros, la implicación en la que lo hacían, el estilo de vida y la fuerza de voluntad, en ese orden. De forma semejante, en una amplia investigación sobre sectas coercitivas, se afirma que el sujeto contactado percibe en la secta una existencia llena de sentido y sin problemas personales. A pesar de todas las promesas, sabemos que convertir a personas ajenas en fieles adeptos es un proceso bastante complejo, laborioso y profundo que cualquier otro cambio producido por un grupo sobre un individuo. Por eso, un interrogante clave se plantea acerca de quiénes son los clientes potenciales de una secta coercitiva. En principio no existe ningún perfil de personalidad definido que permita prejuzgar de que un sujeto va a ser miembro de una secta en el futuro, pero sí podemos hablar de unos rasgos característicos, de un conjunto de tendencias o factores de predisposición que hacen que el sujeto más vulnerable a la influencia externa y especialmente a los sistemas de persuasión y manipulación desarrollados en las sectas coercitivas. Estos principales factores de vulnerabilidad son el periodo de edad correspondiente a la adolescencia y a la juventud. Es una época crítica en la que el ser humano se halla en proceso de formación y de maduración, en tanto que
Es un periodo de tránsito, requiere el ajuste y adaptación del individuo al medio social, enfatizando la búsqueda y la consolidación de la propia identidad. Por eso esta etapa, considerada la más difícil de la evolución de la persona, es también la de su mayor vulnerabilidad. Además, la juventud es un colectivo interesante para las sectas coercitivas, por lo que a menudo éstas dirigen sus esfuerzos reclutadores principalmente a los jóvenes. Ello pese a que, por los problemas legales que pueden acarrearles en la actualidad los grupos sectarios, se cuidan de reclutar solo a aquellas personas que superan la mayoría de edad. Algunos factores personales, ya sean estables o transitorios, tales como tendencias a la soledad y a la depresión, dificultades de comunicación y en el desarrollo de habilidades sociales, inmadurez afectiva, angustia, confusión e inseguridad, dependencia y baja autoestima, credulidad y baja tolerancia a la ambigüedad. A ello debemos añadir un idealismo ingenuo y un elevado sentido de insatisfacción con la vida. Las crisis emocionales en los jóvenes adquieren una repercusión más intensa y duradera, y en consecuencia son más proclives a marcar cambios señalados. No en vano, detrás de la gran mayoría de adeptos a sectas coercitivas hay una historia de desamor en el pasado próximo o a su integración en el grupo. Entre los motivos más comunes que suelen producir situaciones de crisis, preocupación y estrés en la juventud se hallan la ruptura de una relación amorosa, la desilusión con los estudios, las pobres expectativas sobre su futuro profesional y laboral, la dependencia económica, la búsqueda de la propia identidad y la vivencia de un conflicto en la familia. Dificultades en la adaptación social. La juventud siente más vivamente que otros sectores de población la desilusión sociocultural y la insatisfacción con la realidad cotidiana al ver la incapacidad de la sociedad para dar respuesta definitiva a las situaciones de desequilibrio, injusticia, desasistencia, degradación medioambiental, etc. Quien enfatice estos aspectos y subraye la hipocresía y mediocridad sociales será susceptible de encontrar refugio en alternativas radicales. Hay un autor que considera que la inadaptación y la consiguiente búsqueda de un grupo social donde encajar están en base de la conversión. El sujeto obtiene así una red de apoyo social de la que carecía. El deseo insatisfecho de profundizar o de la profundización espiritual, la aspiración de perfección y el ansia de trascendencia están en relación con fantasías juveniles y omnipotencia. En esta línea de deseo de enriquecimiento espiritual, la dimensión religiosa adquiere un valor de refugio a modo de macrocosmos protector. En relación con ese deseo de profundización en lo sobrenatural, se halla también la atracción hacia estados de trance o similares, en búsqueda de hallazgos superiores o simplemente de una desconexión y huida de la realidad que conlleve la evasión de los problemas inmediatos. Un sistema familiar disfuncional dentro del marco familiar. Uno de los autores distingue 5 aspectos de disfuncionalidad que acreditan la vulnerabilidad de los jóvenes ante la acción de las sectas coercitivas, aunque no solo de estas. El primero sería el síndrome de la ausencia de padre. Será tanto por ausencia real como por presencia mínima
o por una débil relación padre-hijo, y hace que el hijo pueda ver en una secta un padre sustituto, física y emocionalmente. 2. La carencia de dirección paterna, guía, estructura y límites que permitan la preparación del joven para la autonomía y la independencia. Tercero, la carencia de una atención y afecto positivos e incondicionales que reafirmen en el joven el sentimiento de seguridad y el vínculo paterno-filial. El cuarto, la pobre comunicación familiar y el uso por parte de los padres de los vínculos dobles y contradictorios con los hijos. Quinto, el conflicto matrimonial permanente entre los padres, a menudo no reconocido. Otros elementos de disfunción en el seno de la familia que hacen al joven más vulnerable son el desempeño de roles paternos excesivamente autoritarios o condescendientes, la creación de vínculos sobreprotectores que serían ataduras y originan lazos dependientes y parasitarios para el joven, el uso manipulativo por parte de los padres del vínculo afectivo con los hijos y la falta de adaptación de la familia a los distintos cambios evolutivos de la adolescencia, juventud del hijo. Si bien la presencia de uno o varios de estos factores facilitan la adhesión sectaria, en ocasiones se presume desde un modelo patológico la necesaria presencia de problemas psicológicos en el potencial adepto, o se explica la involucración sectaria a partir de la teoría de la deprivación familiar como una consecuencia directa de dinámicas familiares disfuncionales que llevan al individuo a buscar al grupo sectario como forma de compensar necesidades insatisfechas derivadas de la situación familiar. El estado actual de la investigación no permite realizar tales afirmaciones, relegándoles a especulaciones basadas en impresiones clínicas previamente marcadas por el posicionamiento teórico de los emisores de tales juicios. De este modo, se puede señalar que la evidencia para la hipótesis de la deprivación familiar es muy anecdótica y teórica, o derivada del estudio de casos aislados. La investigación de estos autores sobre 45 miembros actuales de 3 grupos sectarios y 45 ex miembros que abandonaron el grupo sin ayuda externa sugiere que la involucración sectaria no es ni una causa ni un síntoma de la desorganización familiar. Los autores encontraron que la pertenencia a los grupos era independiente de la proximidad o intimidad familiar, contraviniendo así la noción de deprivación familiar. Sin embargo, encontraron que los padres y familiares tenían un efecto significativo sobre la decisión de sus allegados acerca de pertenecer o de abandonar el grupo. Al margen ya de los factores de vulnerabilidad propiamente dichos, otros autores describen 4 condiciones que precipitan la interacción secta-sujeto hacia la conversión de éste, que son: primero, contactar con la secta coercitiva en un momento de crisis en la vida. En segundo lugar, establecer fuertes vínculos afectivos con uno o más adeptos comprometidos. Tercero, mantener mínimos contactos con personas ajenas a la secta. Cuarto, mantener de forma continuada la interacción intensiva con los adeptos. Sin embargo, aun contando con características personales facilitadoras del cambio, la obtención de fieles adeptos suele recorrer una secuencia de diferentes etapas hasta llegar a la conversión plena.
Podemos concretarlas en 4 de duración y límites flexibles que se suceden de forma consecutiva dentro del mismo proceso continuo. Estos cuatro procesos los podemos llamar, en primer lugar, la atracción-seducción. Se cuidan mucho las primeras relaciones con el neófito, ya que de ellas el sujeto extrae las primeras impresiones del grupo y realiza sus primeras valoraciones. Esta fase suele estar guiada por la intención de impactar agradablemente en el ámbito emotivo-afectivo del sujeto, conmoverlo profundamente y hacerle sentirse querido y protegido. En segundo lugar, el proceso de captación. En esta fase el sujeto da su aceptación o consentimiento a formar parte del grupo. El proceso para lograr la captación se realiza sobre todo por vía emotivo-afectiva, más que por vía racional. El objetivo de la captación consiste en lograr que el sujeto centre sus metas en el grupo. El tercer proceso es el de conversión. Esta fase contiene el punto culmen en la transformación en adepto y la asunción de una nueva identidad. La conversión implica compromiso y estas sectas preparan a los adeptos para que, tras compartir y comprometerse en una acción, pasen a compartir y comprometerse en una creencia. Y el cuarto proceso es el proceso de adiestramiento. Esta última fase es fundamentalmente un periodo de consolidación de la nueva identidad del convertido y de profundización de la doctrina. El sujeto pasa de ser educado a ser reclutador y educador de otros. Uno de los autores defiende que nada afirma tan rápidamente las nuevas creencias como intentar convencer a otros para que las acepten. Buscar nuevos adeptos cristaliza la identidad construida por la secta en un plazo muy breve. Esto confirma la interpretación de que el proselitismo, más que una entrega de algo que se tiene, es la búsqueda del propio reclutador para ver la demostración y reafirmación de que aquella es la única y legítima verdad absoluta. De esta forma, convirtiendo a otros, reforzará la intensidad de su creencia. En este punto, ya como adepto pleno y activo, queda consumado el proceso de conversión, aunque por supuesto no basta hasta que sea un límite que pueda llegar a ser irreversible. Las estrategias que utilizan de lavado de cerebro se denominan técnicas de persuasión coercitiva o de lavado de cerebro en forma coloquial. A todos aquellos métodos de presión, control o engaño que contribuyen a inducir la persuasión del sujeto, imponiéndose sobre su libertad o limitándola. Otras expresiones utilizadas como sinónimos de persuasión coercitiva o lavado de cerebro son reforma del pensamiento, control mental y adoctrinamiento intenso. El lugar donde más genuina, intensa y extensamente se aplican estas técnicas en la actualidad es en el seno de las sectas coercitivas. Sin embargo, cada grupo y en cada contexto utilizan tales técnicas en número, frecuencia, combinación, secuencia e intensidad variables y con los matices y circunstancias que les son propios.
Mostramos a continuación la clasificación de las técnicas en 4 bloques, desde una óptica psicosocial en función del ámbito sobre el que se aplica especialmente la coerción. Primero, el entorno cotidiano. Segundo, el emocional. Tercero, el cognitivo. Y el cuarto, el de los estados de conciencia. Estas técnicas están basadas en clasificaciones previas de otros autores. Y vamos a hablar ahora sobre el entorno cotidiano. Incluimos aquí todos aquellos procedimientos que intervienen sobre el entorno próximo o medio ambiente del sujeto, controlándolo o manipulándolo. En consecuencia, quedará limitada la libertad individual, bien sea al restringir o imposibilitar el acceso a las diferentes alternativas, bien al imponer directa o indirectamente una percepción recortada o una evaluación distorsionada. La manipulación ambiental o la manipulación ecológica implica que cambiando el ambiente preparamos el terreno para la influencia social. Tal cambio es un indicador de la capacidad de transformación que el medio posee sobre la conducta del individuo, de forma que no es posible calcular hasta qué punto un mundo distinto del que conocemos podría modificar nuestra personalidad, dado que, bajo circunstancias excepcionales, pueden surgir los comportamientos más imprevisibles. A continuación, entramos ya en la exposición de los principales procedimientos totalitarios de intervención en el entorno cotidiano. En primer lugar, vamos a hablar del aislamiento del exterior. Con el aislamiento del sujeto y la separación de su entorno habitual previo, las sectas coercitivas pretenden el encapsulamiento, sobre todo del mundo psíquico del sujeto, también de su mundo social y, dentro de lo posible, de su mundo físico. La entrada de un sujeto en el espacio vital y geográfico de una secta conlleva un fuerte potencial de cambio, de alteración y sustitución de los elementos que conformaban su anterior espacio de socialización, ya fuera su casa, el barrio, la ciudad, etcétera, etcétera. Con la acomodación a la nueva realidad de la secta, el sujeto queda sumergido en el grupo y desde allí se intenta su aislamiento del resto del mundo y también de sí mismo. Este último en el sentido de que la secta tratará de impedir que el sujeto disponga de tiempo completamente libre e intentará someterlo todo a la supervisión. Con tal grado de aislamiento, las sectas provocan en el sujeto una desvinculación del mundo exterior, un desarraigo y un desprendimiento de la red social protectora de la que el sujeto gozaba antes o gozaba hasta entonces, como la familia, los amigos, los estudios, etcétera, etcétera. Por este sistema, el sujeto se ve obligado a distanciarse y a desligarse de las personas próximas, de sus valores previos del pasado y de su propia historia. La inmersión dentro de la secta y la aceptación de su doctrina lleva al sujeto a una reconstrucción de su propio pasado. Algunas sectas realizan incluso actos rituales de renuncia al pasado en los que el individuo ha de experimentar esa renuncia a sus referentes previos como forma de liberación de una carga de que le permitirá recorrer más ligero y veloz los nuevos caminos. Uno de los vínculos cuya ruptura puede contribuir más al aislamiento de la red social del sujeto es el vínculo familiar, el primero y el más arraigado en el ser humano.
El encapsulamiento citado promueve la interacción intensiva entre los miembros del grupo y la limita con los no miembros, lo cual sirve para establecer el control del límite entre miembros y no miembros, propio de las denominadas organizaciones de transformaciones de la identidad. Esta separación dicotómica entre endogrupo y exogrupo es uno de los pilares en los que se asienta el código maniqueo propio del pensamiento sectario. La visión bipolar de buenos, nosotros, es igual a secta, y malos, ellos, es igual a resto de la sociedad. Alcanzan a todas las actividades, a todas las ideas y personas, según de dónde provengan y a favor de quien estén. Así serán calificadas, con la regla de contigo o contra mí. En la secta se agudiza el grupocentrismo o tendencia del endogrupo a elaborar autoestereotipos positivos y heteroestereotipos negativos. La mayoría de las sectas ven el mal encarnado en la sociedad y le otorgan a esta el rol de enemiga. Tener un enemigo común, real o inventado, es siempre una semilla de unión y de radicalización útil para estos grupos. Aquí comienza a vislumbrarse el reduccionismo simplista e inmaduro característico del fanatismo. Cuando una persona se halla en situación de aislamiento, su necesidad de aprobación social aumenta y se hace más vulnerable y susceptible a la manipulación interpersonal. Con el aislamiento se logra la erosión de las raíces y ligazones personales y socioambientales del sujeto, así como su desvinculación y desarraigo respecto a su red social de apoyo. Tal ruptura de vínculos con su pasado, con su red social y con sus fuentes de información socava la integridad del sujeto y contribuye a su desocialización. Segundo, el control de la información. El control de la información y la separación de las fuentes de información y comunicación previas lleva también al aislamiento del sujeto. En muchos casos, los miembros de las sectas coercitivas tienen vedado el acceso a las fuentes de información social, siendo la propia secta la que produce o filtra la información que les pueda llegar. La secta se reserva, pues, el monopolio de la información. El control de la información y la supresión de muchas de sus fuentes limita claramente el espectro de alternativa accesible a un individuo y, en consecuencia, sus posibilidades de elección y la interrelación social. Es a lo que se llama monopolio de la presentación de estímulos y de las opciones posibles. En tercer lugar, podríamos hablar de la creación de un estado de dependencia existencial. Los sectarios, a medida que van integrándose en el grupo, son inducidos a despreocuparse de la tarea de satisfacer sus necesidades y a delegarla implícita o explícitamente en la secta. Así, ésta acaba asumiendo la responsabilidad del control y cobertura de las principales necesidades físicas e incluso psíquicas de sus miembros, y los empuja de este modo a perder el autogobierno sobre sus necesidades y dejar su propia existencia dependiendo de manos ajenas. El control de las sectas coercitivas sobre la existencia de sus miembros no se queda en las necesidades secundarias, sino que afecta también a las primarias y básicas, como la alimentación, la salud, la limpieza, el confort, las relaciones, la estima, etcétera, etcétera. En muchos casos, estas sectas extienden el interés de la supervivencia de los adeptos
al control económico. Los adeptos han de hacer entrega de una parte o de la totalidad de sus ganancias y posesiones a la secta, si bien como pago obligado, en forma de donación o por prestaciones diversas. Y no olvidemos que en buena medida tener poder sobre la subsistencia de una persona significa tener poder sobre su voluntad. Dentro de este manejo de las necesidades humanas por parte de la secta, esta se erige en el único camino para la verdadera existencia, en la única autoridad real para tomar cualquier decisión sobre la vida de sus miembros y el funcionamiento para poder tomar cualquier decisión sobre la vida de sus miembros y el funcionamiento, por supuesto, del grupo, por nimia que ésta sea. Como afirma un autor, dice que uno de los medios más efectivos de desbaratar la economía de acción de una persona es obligarla a pedir permiso o elementos para las actividades menores que cualquiera pueda cumplir por su cuenta en el mundo exterior, tales como fumar, afeitarse, ir al baño, hablar por teléfono, gastar dinero o enviar correo, en fin, lo que quieran hacer. Esta obligación no solo impone al individuo un rol de sometimiento e invalidez antinatural en ese adulto, sino que por añadidura deja su línea de acción expuesta a las intromisiones del personal de la secta. En toda estructura totalitaria, la existencia depende en gran parte de la sumisión. Por eso se puede hablar del obedezco, luego existo, como cita uno de los autores. El verdadero ostentador del poder y control acumulado en una secta es el líder o gurú. Su autoridad es directamente proporcional a la autoestima que le dan que le han cedido sus seguidores. La sumisión y dependencia de estos puede llegar al extremo máximo de renunciar al control sobre su propia existencia vital para que el líder disponga sobre su vida. Dentro de este sistema de generar una dependencia existencial en el adepto, se puede incluir también la brutal estrategia de debilitarlo físicamente, bien sea mediante la imposición de un régimen alimenticio empobrecido o bien a través de de limitación de horas de sueño, o bien por medio de la explotación de las energías hasta el agotamiento físico y o psicológico, sin olvidarnos tampoco del debilitamiento más directo, la coerción física, ya se trate de tortura, malos tratos o de cualquier otra forma de violencia física. En ciertas ocasiones se establece una clara dinámica sadomasoquista, la aplicación del autosacrificio físico como castigo o purga con el fin de reconciliarse con la divinidad y de reforzar la propia creencia e incluso impulsarla más. Fue también común en algunas de las congregaciones religiosas en el pasado y se mantiene todavía en alguna medida en el presente, O sea que eso del autosacrificio continúa existiendo, ya no en sectas, sino por ejemplo en algunos conventos continúan todavía infringiéndose este tipo de cosas. En concreto, el hecho de sufrir penalidades durante el camino de iniciación o de adhesión a un grupo puede resultar reforzador del atractivo de este. La espera del beneficio compensatorio posterior justifica para el sujeto la dureza del sacrificio y sufrimiento requeridos en la iniciación. Y los procedimientos que podemos hablar sobre la vida emocional o las técnicas de tipo emocional que una secta coercitiva pone en marcha para manejar a las personas persiguen la activación de dos tipos de emociones: las positivas,
como la euforia o el gozo, o las negativas, que puede ser el miedo, la culpa o la ansiedad incluso. La inducción de emociones positivas es el objetivo central de esta forma de actuar, que consiste en intervenir sobre el ámbito afectivo del sujeto para conmoverlo agradablemente. La pretensión es que se le haga sentir al sujeto una fuerte satisfacción emocional en el seno del grupo, para que se deje llevar y tienda hacia la condescendencia y aceptación de lo que se le propone, mermando así las posibles reservas opuestas por su razón. Una de las tácticas más usadas por las sectas para lograr ese estado alegre en el nuevo sujeto que desea reclutar es la denominada bombardeo del amor. Consiste en que los miembros del grupo ofrecen conjuntamente refuerzos sociales al sujeto, en forma principalmente de sonrisas, de aprobaciones, de aceptaciones, de alabanzas, de contacto físico y otras formas de demostrar afecto. En este sentido, una vez conseguido el propósito firme del nuevo adepto, se habla de la fase de luna de miel, por el estado de euforia que suele envolver al nuevo converso. La decisiva influencia del mundo afectivo sobre el cognitivo hace que nuestras esperanzas y deseos determinen a menudo cuáles son nuestras convicciones. El verdadero poder del control mental efectivo se fundamenta en las necesidades básicas de las personas, de seres queridos, respetados, reconocidos y necesitados. Uno de los autores remarca que el deseo de ser querido y de fundirse en el amor que envuelve al colectivo hace que el amor pueda ser más coercitivo y cruel de todos los poderes. Una fuerte intensidad de la vivencia emocional dentro del grupo contribuye además a producir un efecto de distorsión del sentido del tiempo, en cuanto al alterar la perspectiva de éste, causando una expansión del presente en detrimento de lo concerniente al pasado y al futuro, similar a lo que sucede con el ciegamente enamorado que se queda absorto recreando su pensamiento en la persona amada. La inducción de las emociones negativas es el interés final del uso de una de las estrategias emocionales, que es la transformación de las actitudes y conductas de los miembros del grupo. En la eliminación de conductas, su moldeamiento o fomento de otras nuevas adquiere gran importancia el uso tanto de promesas y amenazas por un lado como de premios y castigos por otro lado. Quienes ejercen la autoridad en una secta, sobre todo el líder máximo, con frecuencia imparten premios y castigos de forma totalmente arbitraria, al objeto de hacer demostraciones expresas de su poder, reavivar el sentido de la disciplina y de la obediencia en sus súbditos, y acrecentarles la incertidumbre y dependencia hacia su autoridad. El uso caprichoso de la clemencia y de la severidad a la hora de aplicar premios y castigos provoca incertidumbre y confusión acerca del correcto cumplimiento de las normas, a la vez que miedo y sumisión a la autoridad. El recurrir a normas inespecíficas y no explicitadas da un alto margen de maniobra a quienes ostentan el poder en cualquier organización. El castigo resulta uno de los métodos más eficaces de control, ya que sirve para despertar en el sujeto el temor y la ansiedad e infundir la vergüenza y el sentimiento de culpa. Lo mismo sucede con la amenaza, pues tanto en su forma disuasiva como en su forma compulsiva es una promesa de castigo que de hecho provoca por sí sola un daño, por lo que su eficacia es comparable a la del propio castigo. En un sectario, cualquier transgresión de la doctrina pensada, ejecutada
o incluso simplemente deseada, puede representar la aparición del sentimiento de culpa. Además, si un adepto detecta una transgresión en otro compañero, se sentirá obligado a transmitirla a la autoridad, siempre pensando en el bien del compañero, supuestamente desviado del grupo y en su conjunto. Este fomento del espionaje mutuo de comportamiento deja traslucir la gran fuerza de la presión del grupo para el sostenimiento del control social y de la identificación y homogeneización colectivas.